Hola, muy buenas tardes. De nuevo yo, mi nombre es Diego Cisneros y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina y del Programa de Prevención del Embarazo en Adolescentes de la UNAM, les doy las gracias por acompañarnos. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera transmisión del Sex Fest Virtual 2020. Para conducir esta transmisión del Sex Fest, me acompaña nuevamente la licenciada Isabel Salazar Gómez. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Diego, ¿cómo estás? Aquí con un gusto de saludarte ya en esta tercera sesión de nuestro Sexfest virtual. Mucho gusto de estar aquí otra vez. Preparadísima. Súper lista. Bien. También está con nosotros la médica pasante Karina Villarreal Islas. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola Diego, muy buenas tardes a ti y al público que nos acompaña. Un gusto estar con ustedes en este espacio del Sex Fest Virtual 2020. Muy bien, el gusto es mío de estar acompañado de ustedes dos. Y le quiero recordar al público que nos acompaña que pueden mandar sus preguntas a través del chat de la transmisión o bien por inbox. Después de la entrevista, leeremos sus preguntas y le pediremos a nuestras especialistas que nos brinden sus respuestas. Además de las preguntas, también no se olviden de escribirnos en el chat de dónde nos sintonizan para medir un poco hasta dónde estamos llegando. Y ahora sí, ¿qué les parece si para comenzar presentamos a nuestras invitadas del día de hoy? Isa, ¿a quién tenemos hoy? Hola Diego, pues hoy vamos a hablar, tenemos por un lado la, a la doctora Ana Julia Antonio Suárez. Ella es médica cirujana, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en ginecología y obstetricia. Es egresada del Hospital General de México, doctor Federico Lisiaga, y cuenta con una alta especialidad en diagnóstico y tratamiento de tumores mamarios, egresada de la Fundación de Cáncer de Mama FUCAM y tiene un diplomado en colposcopía y patología del tracto genital inferior. Egresada del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro titular del Colegio Mexicano de Especialistas de Ginecología y Obstetricia, de la Asociación Mexicana de Mastología y funge como asesora del programa de prevención de embarazo en adolescentes de la UNAM. Hola, doctora Ana Julia, ¿cómo está? Hola, pues increíblemente feliz de estar aquí con ustedes, tratando un tema de lo más importante, más que el aborto. Ah, no. Bien, muchas gracias. Bueno, también está con nosotros la maestra Mayra Torres Chairés. Ella cuenta con estudios en psicología clínica conductual por la Universidad Veracruzana y maestría en psicología conductual por la Universidad Complutense de Madrid. Adicionalmente, tiene estudios en materia de salud sexual y reproductiva por la Asociación Japonesa de Planificación Familiar y de Salud Reproductiva y Epidemiología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el tema de adolescencia y salud sexual y reproductiva. Se ha desempeñado en varias posiciones de la Administración Pública Estatal y Federal. Destacan en los servicios de salud de Veracruz, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, y actualmente es la subdirectora de Salud Sexual y Reproductiva del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, donde coordina las acciones que en materia de salud sexual y reproductiva se despliegan en la población adolescente. Hola, buenas tardes a todas y todos. Qué gusto por la invitación y por estar en esta tercera edición, ahora en esta gran modalidad virtual del Sex Fest. Muchas gracias. Bienvenidas Mayra, bienvenida Ana Julia. Karina, ¿cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los métodos anticonceptivos más utilizados por los adolescentes. Para ello, un tema denominado, sin tanto rollo, lo que debes saber de la pastilla de anticoncepción de emergencia. Y pues bueno, vamos a empezar ya y me gustaría iniciar con una pregunta que es, ¿qué es la pastilla anticonceptiva de emergencia? ¿Es abortiva? ¿Cómo funciona? Bueno, pues para empezar, me gustaría comentarles que la pastilla de emergencia como tal no se considera como un método anticonceptivo. De hecho, justamente como su nombre lo dice, es de emergencia. ¿Y cuáles son las emergencias? Bueno, pues una violación, la ruptura de un preservativo, y ya si de plano se les fue la onda y ya no usaron protección, bueno, ahí es cuando se debe de usar. Pero esto si se realiza continuamente, lo único que denota es que no están llevando una vida sexual responsable. ¿Cómo funciona esta pastilla? Pues justamente lo que busca es evitar
la fecundación. ¿Y cómo evita la fecundación? Bueno, hay varios métodos, así como hay varias pastillas del día siguiente. Las más frecuentes son las que tienen estrógenos y progesterona, que no los quiero abrumar con esto, pero pues la progesterona, viéndolo fácil, son hormonas en pro del embarazo. Por lo tanto, lo que hacen es engañar al cuerpo y decirle al cuerpo de que ya está embarazado y que no quiere otro embarazo. ¿Qué hace esta hormona? Pues hace que el moco uterino sea más espeso, hace que las trompas uterinas se muevan menos y por lo tanto le cuesta más trabajo al espermatozoide llegar al óvulo, que si ya se realizó la ovulación, ese óvulo debería andar por las trompas uterinas y ahí es en donde se generaría una fecundación. Entonces evita ese paso. Ahora, si ya se llevó a cabo la fecundación, si ya el espermatozoide alcanzó el óvulo, la pastilla del día siguiente ya no tiene ningún efecto. ¿Esto qué quiere decir? Que no es abortiva. Por lo tanto, el embarazo, si ya se llevó a cabo la fecundación, el embarazo va a seguir su curso con la pastilla tomada, ¿no? Por lo tanto, se debe de tomar con un tiempo de máximo 120 horas, o sea, 5 días máximo de uso, pero tomando en cuenta que no es una pastilla que nos libere el riesgo en un 100% del embarazo. Entonces, nos va a disminuir un porcentaje hasta un 85% con levonorgestrel, que es una de las pastillas inclusive más baratas, o hasta en teórico 100% la pastilla de ulipristal, el acetato de ulipristal, que ese sí requiere una receta médica y es en teoría más efectivo para evitar la ovulación. Les digo en teoría porque no tenemos estudios en humanos, porque obviamente sería muy inhumano darle a una mujer, hacerla tener relaciones sin protección y darle una pastilla para ver nada más cuánto nos evite el embarazo. Entonces son experimentos en ratas, ¿no? Así funciona, ese es su método. Y no sé si la doctora Mayra nos quiera agregar algo más. Muchas gracias, Ana Julia. Pues solo recordar que también una de las posibilidades por las cuales la pastilla de emergencia o la píldora del día siguiente, que también algunos así la conocen, se pueda tomar es cuando falla algún método anticonceptivo. Es decir, para las chicas que apenas están empezando a utilizar, no sé, parches, pastillas, inyecciones, puede ser que haya una falla en esto y que sea necesario tomar la PAE y reforzar mucho esta idea de lo que mencionas. Entre más rápido se tome, después de que se haya tenido este contacto de riesgo, que se dieron cuenta que se rompió el condón, va a ser mucho más efectiva. Por supuesto que sí puede tener un rango de hasta 5 días, pero obviamente cada 24, 48, 72 horas que va pasando, pues disminuye esta efectividad. Por eso es como tal una emergencia, buscarla, tomarla y esto con los requerimientos que trae la toma de la pastilla como tal. Eso sería lo que quisiera nada más agregar. Isa, antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría preguntarles rápidamente y como para que nos quede más claro, ¿cuál podría ser la diferencia entre la pastilla anticonceptiva del día siguiente y las pastillas anticonceptivas? O sea, para que justo no haya como esta confusión de, ay, bueno, pues evitan que te embaraces, ¿no? ¿Cómo no confundirlas? Claro. Bueno, pues de entrada, la pastilla anticonceptiva, los anticonceptivos orales combinados, tienen una dosis 6 veces menor que una pastilla del día siguiente de proporción hormonal y ellos sí evitan una ovulación de forma en un 97% con un 97% de efectividad. Perdón, escucho un ruido muy intenso. Bueno, y en cambio la pastilla del día siguiente no se considera un método anticonceptivo, es justamente solo de emergencia y no se puede usar en teoría más de 2 veces al año. Eso, más de 2 veces al año, lo que nos refleja es el mal uso o la irresponsabilidad sexual que tenga la pareja, ¿no? Que lo ocupa, porque no es solo de una, no es solo de la mujer, es de ambos. Y esas son las principales diferencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora maestra. La verdad es que es muy interesante este
saber esta introducción hacia el método para que nuestros adolescentes sepan justamente cómo funciona. Ahora me gustaría preguntarles, ¿cuál consideran ustedes que es la edad en la que se debe de empezar a utilizar la pastilla de anticoncepción de emergencia? Bueno, en realidad no es que haya una edad ideal para tomar la pastilla de emergencia, más bien quisiéramos que no tuviéramos que llegar a tener que tomar una pastilla o a prescribirla precisamente, pero sí, si hay una chica que ya tiene capacidad reproductora, ¿qué quiere decir eso? Ya le baja la regla, esto quiere decir que puede embarazarse y que a partir de ello, si tiene una relación sexual y ya presenta la menstruación, podría quedar embarazada y es entonces cuando pudiera tomar la pastilla de anticoncepción de emergencia. Pero creo que sí tenemos que ser muy reiterativos que a final de cuentas esto, como muy bien lo dice Ana Julia, devela que no están planeando sus relaciones sexuales, no están planeando qué método anticonceptivo utilizar. Hay un mecanismo totalmente eficaz que se llama la doble protección, que significa que se utiliza un método de barrera, que es esto, un condón femenino o masculino más otro anticonceptivo, y ello incrementa pues la posibilidad de que se proteja para un embarazo o un adolescente o una mujer pues, y en ese sentido pues no es que haya una edad mínima, una edad máxima, quisiéramos que no la tomaran. También es importante decirlo, en la Secretaría de Salud, en los centros de salud, en los servicios amigables, hay un libre acceso a esta pastilla. También si uno va a una farmacia no se requiere una receta médica para poderla comprar, pero sí reiterar que más bien el mensaje tendría que ir dirigido no a pensar cuál es la edad óptima, sino si ya se tiene vida sexual activa, cómo le podemos hacer para prevenir un embarazo o una ITS, y esto tendría que ser mediante el uso de la doble protección. Así es, y recordar que, bueno, son métodos que no se han llevado a cabo estudios ni siquiera en mayores de 18 años, entonces no sabemos el efecto que puede tener en las adolescentes y que es precisamente por eso y por la dosis alta hormonal que no se debe usar de forma continua. Puede causar, dentro de los efectos, son irregularidades menstruales, inclusive dolor en la próxima menstruación, un sangrado abundante en ese mismo momento. Y justamente por eso no se recomienda. Okay. Muy bien, muchas gracias. Bien, estamos hablando sin tanto rollo lo que debes saber de la pastilla de anticoncepción de emergencia. Seguimos en este Sex Fest virtual 2020 y ahora vamos con un poco de datos en esta cafeína, y es que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la pastilla anticonceptiva de emergencia puede prevenir más del 95% de los embarazos cuando se utiliza dentro de los 5 días posteriores a la relación sexual. Su efectividad es del 90% antes de 24 horas transcurridas, luego de una relación sexual de riesgo, y después de 72 horas. Y después de 72 horas, perdón, es del 75%. Es importante recordarle a la audiencia que esta pastilla no protege contra infecciones de transmisión sexual y tampoco es un método anticonceptivo de uso regular, de acuerdo con diferentes instituciones de salud como la OMS y la Secretaría de Salud o el IMSS, entre otras. Y ahora sí vamos contigo, Isa. Gracias, Diego. Pues seguimos en este Sex Fest virtual, van avanzando las preguntas y tenemos respuestas muy interesantes de nuestras expertas. Y pues quisiera continuar con otra pregunta pues común que hacen los jóvenes o también las personas que consumen la pastilla, y es ¿cuántas veces al año se puede tomar y qué efectos puede causar en el organismo o en el cuerpo? Justamente me adelanté a esa pregunta, ¿no? Pues lo ideal es 0, ¿no? 0 veces al año. Lo máximo como recomendación, y eso es como consenso entre ginecólogos, son 2 veces máximo al año. Ya si son más de 2 veces, se tiene que pasar un método definitivo. Si la paciente, por ejemplo, si hay una chica que está tomando anticonceptivos orales diarios, se los deja de tomar y pasa a una pastilla del día siguiente y piensa que ya está cubierta siguiendo con su cajita de anticonceptivos orales, pues no, una vez que toma la pastilla del día siguiente, ahí es borrón y cuenta nueva y tiene que usar un método de barrera mínimo hasta que aparezca la próxima menstruación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que puede causar un desajuste hormonal que no vamos a saber o no vamos a poder controlar tan fácilmente porque está
usando muchas hormonas un adolescente, ¿no? ¿Y qué efectos? Bueno, uno es ese, los desajustes hormonales. Obviamente, al ser una carga hormonal mayor, puede tener dolor en las mamas, aparición de granitos, aumento de peso, retención de líquidos, porque es una dosis alta. De ahí en fuera no se ha encontrado ningún otro efecto, pero bueno, es que no sabemos realmente si se va a encontrar un efecto a largo plazo. Todavía hasta cierto punto es una pastilla reciente, no tenemos tanta experiencia con ella, pero obviamente considerando los riesgos, beneficios de un embarazo en un adolescente contra el riesgo que le puede traer un tratamiento hormonal de vez en cuando, pues obviamente preferimos evitar el embarazo, pero lo ideal es 0 veces, ¿no? Y bueno, yo quisiera sumar algo que tiene que ver más con cómo se toma esta pastilla. Ya nos decía la doctora que es importante que la cifra sea 0, pero si se toma la pastilla, lo que hemos observado, lo que nos han comentado algunas de las adolescentes que atendemos en la Secretaría de Salud, es que piensan que tomándose la pastilla ya, digamos, tienen cobertura, las cubre, las protege y continúan teniendo relaciones sexuales sin protección y con riesgo. Y evidentemente, pues eso posibilita que haya un próximo embarazo. Es decir, pienso que si me tomo la pastilla, entonces puedo continuar teniendo actividad sexual. Por supuesto que se puede, pero necesariamente con un método de barrera. Entonces es importante porque son prácticas en las que las chicas y los chicos pueden caer con el uso de esta PAE. También nos han reportado, y es importante comentarle a todos y todas las que nos están escuchando, que hay algunas adolescentes que ya vieron cómo funciona y que sí posibilitó pues que no hubiera un embarazo y entonces toman la PAE antes de tener una relación sexual. Imagínense ustedes entonces qué quiere decir, me aviento la moneda al aire de tener la relación sexual porque ya tengo la PAE y estoy cubierta. Y bien, como decía la doctora, hay muchos efectos secundarios que pueden llegar a ser medianamente graves si hay repetición en la toma de las pastillas durante el periodo del año. Entonces, es muy importante compartirles esto que está sucediendo para que lo tomemos en cuenta, porque una vez que se toma la PAE, sí se puede continuar teniendo relaciones sexuales, pero teniendo un método de barrera. Y la otra que también nos han preguntado en los chats y que también puede ser de adolescentes muy, muy jóvenes, a lo mejor 14, 15 años, es que piensan que a lo mejor una sola pastilla, que es la dosis, no les hace suficiente efecto y se toman 2, como para prevenir, como para que les sea mejor el efecto. Entonces, por supuesto que no, hay una dosis que puede ser única o de 2 pastillas, que cada profesional de la salud lo puede prescribir, pero no porque yo me tome 2, 3 o 4 ya me va a hacer un mayor efecto. También hay que tener mucho ojo con eso. Yo les quisiera preguntar, justo como lo menciona Mayra ahorita, ¿cuál es la diferencia entre la de 1 o 2 dosis? O sea, pues sí, ¿la de 2 dosis funciona mejor que la de 1 o cuál es la diferencia? No, la diferencia, si me dejan contestar, la diferencia es realmente los efectos secundarios, porque es la misma dosis repartida en 2 tabletas, se la pueden tomar juntas o se la pueden tomar divididas, pero como es un progestágeno, se van a sentir igual que una embarazada, muchas náuseas, mucho dolor de cabeza, que se inflaman. Entonces, por eso es que hay mujeres que no lo soportan tanto y se divide la dosis, pero es lo mismo, es la misma efectividad. No es una efectividad al 100%, no es una seguridad, porque si ya hubo la ovulación, aunque se tomen 10 pastillas juntas, va a seguir el embarazo. Hay que recordar que no es un abortivo, entonces no hay forma de saber, ya fue la ovulación o apenas va a ser, o sea, hay formas de calcularlo teniendo una regla regular, pero no hay cómo saberlo precisamente. Entonces, pues la chica no sabe si ya ovuló o no, se toma la pastilla y puede quedar embarazada aún así. Mayra, no sé si tú querías añadir algo. No, estoy bien. Continuemos. Perfecto. Pues justo la importancia de este último mensaje de decir que el hecho de que que haya 2 presentaciones y que una tenga 2 dosis, no quiere decir que funcione más que la de una sola dosis y que se tienen que tomar 2 de una sola dosis, ¿no? O sea, las 2 son la misma, solo tiene que ver con la cantidad de estrógenos y progesterona. Así ¿Exacto? es.
Sí. Perfecto. Y hay otra presentación del acetato de lipristal que igual es una dosis, es mucho más efectiva para disminuir o retrasar la ovulación y es muy diferente, en costo también es muy diferente con el levonorgestrel, que es la pastilla del día siguiente. Hay que saber cuál de los dos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han mandado a través del formulario de Google que hemos posteado en nuestras redes sociales. Y una es que dice así: tengo antecedentes de cáncer de mama en mi familia y me dijeron que no debía consumir hormonas. En caso de emergencia, ¿la pastilla de emergencia qué tan riesgosa sería o qué debería hacer? Pues primero que nada, habría que ver qué tipos de antecedentes de cáncer de mama tiene quien envió la pregunta. Generalmente los métodos anticonceptivos no se relacionan en mujeres menores de 40 años con el aumento de riesgo de cáncer de mama. Entonces, el uso de una pastilla del día siguiente, pues no le va a aumentar ese riesgo para presentar ¿Nos pueden cáncer de filtrar mama. las preguntas y quién la va a decir? Y entonces una pastilla del día siguiente no pasa nada. Ya si es un uso repetido, se tiene que buscar otro método. Y si tiene problemas con algún tratamiento hormonal, pues hay otros métodos como el dispositivo de cobre o de plata que se puede usar para evitarle como ese miedo, ¿no? Pero no hay ningún riesgo con los anticonceptivos y el cáncer de mama. Muy bien, Cari, ¿tienes tú otra pregunta? ¿Tu micrófono está apagado? Bueno, continuando con las preguntas del público, aunque ya se tocó un poquito este tema para puntualizar, ¿cuáles son las consecuencias fisiológicas a corto y largo plazo? Bueno, a corto plazo ya habíamos comentado un poco de náuseas, dolor de cabeza, retención de líquidos, cambios en el acné, irregularidad menstrual, dolor en las mamas, eso es principal, ¿no? A largo plazo no lo sabemos. O sea, como les comentaba, son pastillas que no tienen tanto tiempo en el mercado, que solo han salido al mercado únicamente con el afán de evitar un embarazo que de lograrse pone más en riesgo la vida de la mujer, por ejemplo en adolescentes, que es un embarazo de alto riesgo, y ahí hay que valorar riesgos-beneficios, pero no se sabe a largo plazo qué puede ocasionar. Entonces se están pues, comprando riesgos realmente, nada más por el hecho de no llevar realmente una responsabilidad de la vida sexual. Ok, muchas gracias, doctora. Otra pregunta que nos hacen a través de Facebook es si el misoprostol funciona como pastilla anticonceptiva de emergencia. No, es importante, hay una frase que se utiliza mucho en cuanto al misoprostol y la pastilla de emergencia y se dice, la PAE es la que previene un embarazo justo después de haber tenido sexo sin protección o barrera y el misoprostol lo que hace es interrumpe un embarazo que ya está en tránsito, es decir, hay una diferencia sustancial porque la PAE es para prevenir que se pueda dar un embarazo y el misoprostol es el que se utiliza para interrumpir el embarazo y precisamente esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud. Hasta las 12 semanas se puede hacer esto con el misoprostol. Y obviamente en el caso, me regreso ahorita nada más de la PAE, como ya lo decía Ana Julia, si una adolescente o una mujer ya está embarazada, y se toma la PAE, no va a tener ningún efecto, no va a ser teratogénico con el embarazo, ni le va a causar ningún daño. No sé si quisieras sumar algo, pero esa es la gran diferencia. Sí, exacto, que el misoprostol sí sí pudiera considerarse abortivo. La mifepristona, que es algo también parecido, ese sí se considera abortivo. Pero no, ya una vez fecundado, ya no hay forma que la pastilla del día siguiente quite ese embarazo. Y perdón, creo que es muy importante también comentarles a todas las personas que nos están escuchando que en el caso de una violación sexual, en todas las unidades de urgencias del país, de toda la secretaría, pero también del sector público y privado, hay una intervención específica que se hace en estos casos que tiene que ver con darle a una paciente que sufrió una violación sexual la pastilla de emergencia y también darle un kit de medicamentos para prevenir el contagio de VIH.
Y es muy importante que lo sepan, de que si se sucede este desafortunado caso de violación sexual, no solo pueden y deben tener acceso, sino que se tiene que garantizar en estos espacios de atención a la salud. Perfecto, muchísimas gracias. Ya hemos hablado sobre los efectos adversos que esta pastilla puede tener y también ya mencionamos que no es necesario que sea prescrita por un médico. Sin embargo, en la Secretaría de Salud se pueden adquirir solo en establecimientos como farmacias o... En la Secretaría de Salud son totalmente gratuitos en todo el país todos los métodos anticonceptivos, incluyendo la pastilla de anticoncepción de emergencia, al igual que, como les comentaba hace un momento, de la atención que se da en casos de urgencia para violencia sexual y todos los medicamentos, vacunas que se tienen que dar, todos son gratuitos y para ello solo se tiene que acudir a demandar el servicio. A los servicios de amigables, ¿verdad? A los servicios amigables de la Secretaría de Salud, efectivamente. Muchas gracias. Cari, ¿tienes otra pregunta? Ok, bueno, continuando con estas preguntas, una dice así: después de tomar la pastilla del día siguiente, ¿te puede bajar? Dice, yo la usé y desde ese entonces no me baja y no estoy embarazada. Sí, porque puede retrasar la ovulación y por lo tanto retrasa el periodo de menstruación. Es lo que comentaba, genera una irregularidad menstrual. Tanto te puede bajar en ese momento como puede pasar varios meses sin bajarte. No, es un efecto esperado de la pastilla del día siguiente. Gracias. La otra pregunta es si la pastilla, bueno, es como parecida a la anterior, y dice si puede generar un sangrado como el de la menstruación o con la misma duración y cantidad. Entonces, me Sí, parece pues que... si ya se había ovulado y ya estaba próxima a la menstruación, pues la menstruación va a seguir igual, no va a generar ningún cambio. Puede, incluso si estaba más cerca, es que la diferencia en los efectos es qué tan cerca estaba de la ovulación o no. Entonces, para saber eso, la chica que lo tome tiene que tener un conocimiento amplio de su ciclo menstrual, tiene que llevar su calendario menstrual, saber qué día le baja, cuántos días le baja, todo bien anotado. Y es que eso es algo bien importante, o sea, yo me acuerdo cuando inicié, yo ya estaba en medicina y me puse a estudiar todo lo de ovulación y eso es bien complicado, entonces es lógico que una chica de 13, 14 años no sepa cómo llevar sus cuentas y ahí es en donde entramos todos nosotros y todos los familiares, la mamá, los papás, en enseñarle a la hija cómo llevar su calendario, qué día tiene su ovulación, cuánto tiene que sangrar, etcétera. Porque eso habla de que tiene un autoconocimiento de su propio cuerpo, pues, y así va a saber qué efectos o qué cambios le puede generar la pastilla. Bien, muchísimas gracias. Y en cuanto a días, por ejemplo, o sea, puede suceder que alguna mujer, alguna chava que haya tomado la pastilla, no se pueda sangrar más días de lo normal. Sí, sí puede suceder. Cualquier irregularidad que no sangre, que sangre más, que llegue a hacer una hemorragia, puede suceder. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, otra pregunta que tenemos por acá es, dice, si se te olvida la pastilla, si se te olvida tomar la pastilla del día después del coito y te la tomas al día siguiente, ¿esta todavía tiene efecto? Sí, claro, como lo mencionamos, puede tener una efectividad hasta los 5 días después del contacto sin protección, pero obviamente entre más pronto la tomen va a ser mayor la eficacia. También es importante, recordar que esta pastilla en algunas mujeres podría producir vómito o diarrea y hacer necesario volver a tomar esta pastilla. Cuando se va a la Secretaría de Salud para tomarla, regularmente se les dan, que tenemos de dosis de una sola pastilla, se les dan 2 cajitas. ¿Para qué?
porque se les dice, si te sucede vómito, si tienes un cuadro de diarrea, tienes que volverla a tomar. Y en el caso de que vayan a una farmacia, pues a lo mejor pueden hacer como el mismo esquema para que si en su momento lo requieren puedan tener a la mano esa pastilla que deben volver a tomar. Perfecto. Muchísimas gracias. Okay. Muchas gracias. ¿Tú ibas a comentar algo, Isa? ¿Isa? No, justamente nada más dar las gracias por la respuesta, porque sí, muchas de las preguntas justamente tienen que ver justamente con el sangrado, ¿no? O sea, ¿qué pasa después de que ya me la tomé? O sea, y cómo considero lo que es normal y lo que no es normal. Entonces, pues muchas de las preguntas van justamente encaminadas a eso. O sea, si me baja poquito es normal, si me bajas mucho es normal, ¿qué tengo que esperar, ¿no? Después de haberme la tomado. Entonces, sí, por ahí, pero gracias. Tienen que esperar lo inesperable. Exacto. Pues sí, nadie va a saberlo, ¿no? Muy bien. Y no sé, me gustaría como ahondar un poco más en los métodos, en los otros métodos que sí son anticonceptivos, ¿no? Sobre cuáles son los ideales para las adolescentes. ¿Hay alguno en específico que sea como ideal para un adolescente? Pues no, como tal, no hay un método ideal para las adolescentes. Hay que ver si es adolescente, bueno, pues como todas las mujeres, ¿no? Si se acuerdan de tomar las pastillas, o son muy olvidadizas, o qué tan frecuente van a tener sus relaciones. O sea, cuando se elige un método, justamente es una plática bastante amplia de conocer los hábitos de la mujer. Y de esa forma se escoge el mejor método. Se pueden usar todos, no hay una edad para empezar a usar un método anticonceptivo. O sea, una vez iniciada la vida sexual, de hecho, mejor antes, se debe de escoger qué método anticonceptivo se quiere usar y si se decide inclusive por un dispositivo, un DIU o un implante, se puede usar. Realmente no hay una edad ideal, ¿no? Siempre es mejor evitar un embarazo a evitar a usar al miedo a algún método, ¿no? Y obviamente evitar una infección de transmisión sexual, porque el embarazo a veces es lo de menos. Se está perdiendo mucho el miedo a sífilis, a VIH, a gonorrea, y están resurgiendo todas estas infecciones y son cosas que ya no se veían en los hospitales y ahorita cada vez más se está viendo niñas con condilomas, con VIH, con sífilis, cuando que la sífilis hace muchísimo tiempo que ya no se veía. Entonces se está perdiendo eso por esa mala creencia de que el embarazo es lo peor. Mayra, no sé si tú querías añadir algo. Sí, de nueva cuenta, pues yo vengo en representación del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que coordina a su vez los 2.870 servicios amigables que tenemos en el país, que son estas, digamos, clínicas especializadas para atender a las y los adolescentes. La primera intervención que se les proporciona todo el tiempo es orientación y consejería en metodología anticonceptiva. Y ante esta pregunta de cuál es el método más recomendado, tiene que ver mucho, obviamente, con la paciente, con esta mujer adolescente, con sus características, con su peso, etcétera. Pero lo que sí es importante reiterar es que tenemos todos los métodos anticonceptivos que una mujer adolescente pudiera necesitar. Entre ellos hay unos que se llaman ARAP, anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Está el implante, que ahorita, por cierto, comentarles, el implante es el método más utilizado a nivel nacional por las mujeres adolescentes en la Secretaría de Salud, y eso nos va muy bien. El implante tiene un alto nivel de eficacia, pero deja fuera este asunto de que puede ser que las personas adolescentes puedan tener múltiples parejas sexuales. Y si están teniendo múltiples parejas sexuales, a lo mejor dicen, bueno, yo tengo el implante, no hay problema porque no me voy a embarazar. Pero ante múltiples parejas sexuales sin un método de barrera, como lo decía hace un momento de la doble protección,
se están exponiendo a este tema muy importante de las infecciones de transmisión sexual, porque coincido, y la Secretaría de Salud atiende muchísimo, se le llama de un resurgimiento de las infecciones de transmisión sexual, porque hace rato que preguntaban mucho, ¿cuáles son los efectos secundarios de tomar la PAE? ¿Qué es lo que debo hacer después? ¿Qué debo esperar? Ya platicamos al respecto del sangrado, de que se tiene que presentar otra vez la ovulación, etcétera, pero después de haber tenido una relación sexual no protegida, imaginemos con una pareja nueva, no protegida, necesariamente también tenemos que ir con un profesional, una profesional de la salud, porque se tiene que hacer un tamizaje. Y ese profesional de la salud me debe decir si yo debo hacerme una prueba de VIH, de sífilis. Ellos saben en qué periodos se tendría que hacer una, pero no debemos voltear a que, bueno, ya prevenimos el embarazo, con eso ya la hicimos, sino que hay un riesgo exponencial de toda relación sin protección para el riesgo de contagio de una infección de transmisión sexual. También, otra vez hago el comercial, en la Secretaría de Salud tenemos las pruebas rápidas de VIH, pruebas de laboratorio para infecciones de transmisión sexual y la orientación y consejería para cualquier mujer adolescente o mujer adulta pueda seleccionar y tener de forma gratuita un método anticonceptivo. Sí, a mí me gustaría agregar algo ahí con respecto a las parejas sexuales, porque aunque sean la pareja más fiel del mundo, las parejas sexuales se van sumando. ¿Esto qué quiere decir? Que si una chava solo tiene un novio y ella jura y perjura que solo es este chico con el que sale, pero ese chico ya ha salido con alguien más, entonces se van sumando las parejas que él ha tenido con las que ella ha tenido, y se supone que más de 6 parejas sexuales entre los dos ya es un riesgo aumentado para infecciones de transmisión sexual. Y he estado olvidando la infección de transmisión sexual más frecuente, que es el virus de papiloma humano, que al final de cuentas las niñas menores de 16 años son más susceptibles a infecciones por virus de papiloma humano y por lo tanto de presentar cáncer cervicuterino, que sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en México. Entonces, son muchas consecuencias las que puede traer una sola relación sexual sin protección. Entonces, por una sola vez, de un ratito que no se protegieron, pueden tener consecuencias inclusive para toda su vida. Entonces, no, pues yo creo que ese empoderamiento femenino, ese andar pues buscando nuevas oportunidades y de mejoría en todos los sentidos, pues empieza por uno mismo, justamente con la responsabilidad de que llevar la mejor vida sexual que se pueda. Ok, muchas gracias por esa aportación que sí es muy importante tomar en cuenta al consumir este método anticonceptivo. Me gustaría preguntarles, en el caso de justamente de tomar la pastilla, ¿qué es lo que deberíamos considerar como dato de alarma? O sea, ¿qué tendría yo que considerar? Decir, bueno, esto ya no es normal, a lo mejor un sangrado que digo, bueno, es que este sangrado lo tengo, pero no sé si es normal o no. ¿Cuáles serían esos datos de alarma que deberíamos considerar que ya no serían normales al tomar la pastilla de anticoncepción de emergencia? Que diría, yo tengo que acudir al médico porque esto ya no es normal. Bueno, generalmente el sangrado es como lo más aparatoso. Si es un sangrado que se tienen que cambiar de toalla o inclusive usar pañal, cambio de toalla nocturna más de 2 veces en una hora o un uso de un pañal como tal, eso es para acudir a un centro de urgencias. Generalmente el resto de los síntomas son controlables, a menos de, bueno, náuseas, vómito, obviamente un vómito que no cede, pues hay que ir a urgencias porque puede generar una deshidratación, pero generalmente todos son bien controlados. Lo que puede causar mayor riesgo es el sangrado. Okay, muchas gracias. Diego. Sí, yo les quería hacer una pregunta que tal vez se salga un poco de este guión, porque justo estamos hablando sobre anticonceptivos y todos son enfocados en las mujeres. Se sabe que recientemente apenas hay como unos adelantos sobre un anticonceptivo para hombres, y no sé si ustedes tendrán un poco de información de este anticonceptivo para varones y saben más o menos cuándo podría estar disponible para el público en general, cómo va a funcionar,
no sé, algo de información sobre este anticonceptivo para varones que nos pudieran compartir. Desde la Secretaría de Salud, todo medicamento, fármaco, incluyendo anticonceptivos, debe ser validado por la COFEPRIS. Y en este caso de lo que estamos hablando es una mentada inyección masculina, que no quisiera detenerme en cómo funciona, sino que todavía está en pruebas y no llega a COFEPRIS ya validado. Tiene que haber todo un proceso de validación de un método anticonceptivo para los efectos secundarios, la eficacia, de tal manera que todavía no vemos que ni siquiera hacia el siguiente año ya pudiéramos tener este medicamento, que es un anticonceptivo ahora para varones, ya con las pruebas que requieren para validarlo la COFEPRIS. Entonces, no hay tal avance. Continuamos con sistemáticamente promover el uso del condón masculino, que también es gratuito en todas las unidades de salud de la Secretaría. Y a veces platicamos en talleres con adolescentes varones y les decimos que un poco pongan en la balanza cuánto cuesta un paquete de condones a cualquier otra cosa que ellos puedan comprar. Un refresco, una entrada al cine, etcétera. Siempre se puede sopesar y por supuesto que es mucho mejor invertir en un paquete de condones y no tener la preocupación después, pero de cualquier manera en los centros de salud de manera gratuita tenemos esta gama de los condones masculinos. Y un poco retomando este tema, del empoderamiento de la mujer, también hay condones femeninos, pero quiero comentarles que son de los menos solicitados. Ahí los tenemos en abasto, en los almacenes, en los centros de salud, pero son de lo menos demandados por las adolescentes. Hay muchas alguna teorías. razón? Hay algunas teorías y algunas cosas prácticas que vemos en talleres con las mujeres adolescentes y tiene que ver con que el condón femenino, a diferencia del masculino, requiere una habilidad especial. Tiene que ver con que una mujer conozca su cuerpo, lo explore, lo toque y, digamos, literalmente entrene la colocación del condón. Es importante saber que este condón femenino, desde que se lanzó, no ha tenido modificaciones en su diseño. Cuando hablamos de condones masculinos hay cientos de marcas, modelos, texturas, colores, y en el condón femenino no ha sucedido eso. Tenemos más o menos el mismo modelo, del mismo material, y pues puede haber cierta resistencia al respecto, pero a nosotros nos ocupa mucho decirle a cualquier mujer adolescente que la empodera muchísimo en sus derechos sexuales y reproductivos, no solo portar un condón femenino, sino explorar su cuerpo, utilizarlo, y eso le permite vivir una sexualidad más libre y placentera. Muy bien, muchísimas gracias. Excelente información. O sea que todavía falta un buen rato para los anticonceptivos para varones, ¿no? Isa, ¿tú tenías una pregunta? Sí, ¿qué ocurre? Bueno, esta es la pregunta que está en Facebook y dicen, ¿qué ocurre en el cuerpo de un adolescente al tomar una pastilla anticonceptiva? ¿Podría quedar dañada su matriz? Así está la pregunta. No queda, no hay ninguna cambio anatómico. El útero solo tiene los cambios como si estuviera embarazada. De hecho, un método anticonceptivo, me imagino que se refiere a la pastilla, a los anticonceptivos orales combinados de 21 días o de 28 días, lo que hacen es un bloqueo de la ovulación y la dosis diaria es como si es la ovulación artificial, por así decirlo. Entonces, inclusive se ha comentado que son protectores para el cáncer de ovario, porque deja en reposo el ovario por el tiempo que se está usando este anticonceptivo. Pero lo que sí puede pasar es que si la mujer ya tiene miomas, que son tumores benignos del útero, o si tiene tumores en la mama benignos, dependientes de hormonas, pues estos sí pueden crecer con el uso de anticonceptivos. Es por eso que, si bien no hay que tenerles miedo a los anticonceptivos, porque ya la dosis son microdosis, los efectos secundarios se tienen que platicar antes con un médico, porque no todas las mujeres son candidatas a los métodos hormonales. Hay antecedentes familiares de trombosis, de infartos, o a la misma paciente, si la paciente
es epiléptica, toma algún otro, hasta si toma omeprazol diario, eso afecta en la capacidad de los anticonceptivos para surtir su efecto. Entonces, una vez que se inicia el método anticonceptivo, no es la propia adolescente quien se lo tiene que autorrecetar. Siempre tiene que ir de la mano con su ginecólogo, desde que inicia su vida sexual, de preferencia, yo siempre le digo, planea esa primera vez. O sea, no llegues así como si nada la primera vez, ¿no? Planéalo, ve con tu médico, platícalo, y ahí se ven qué efectos puede tener en el cuerpo de cada paciente. Perfecto, muchísimas gracias. Cari, ¿tienes otra pregunta? Sí, tengo otra pregunta del público que también no es directamente relacionada con el tema, pero pues también sería de mucha utilidad que la contestáramos para resolver todas estas dudas. Y dice, mi amigo embarazó a su novia y se quiere ir a otro estado. ¿Qué procede? Alcáncenlo. Pues no sé, Mike, ¿qué procede? Bueno, es muy importante ahorita que no sé la edad de la persona que haga la pregunta, pero fíjense que sucede un fenómeno en México y en muchos países más de América Latina, en donde hay personas mayores de edad teniendo relaciones sexuales con personas menores de edad, y eso directamente es un delito. En el caso ahora de la historia que nos cuentan del que se quiere ir a otro estado, así legalmente pues no se le puede detener, no es un infractor de la justicia, pero esto pues ya se tiene que, digamos, arreglar entre los papás, entre la chica. A lo que me refiero es que jurídicamente no hay una medida. Si la persona que embarazó a la amiga en cuestión es mayor de edad, entonces sí, está entrando en un proceso delictivo y sí se tiene que hacer una denuncia ante el Ministerio Público. Es muy, muy importante esta información. Y en caso de que ambos sean menores de edad, pues es casi como un capítulo de La Rosa de Guadalupe. ¿Por qué les digo esto? Porque precisamente tiene que ver con las familias, los entornos, los usos y costumbres, cómo se resuelve. Si a mí me preguntaran qué pasa en el estado de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas, niñas de 13 años que se las roban y las embarazan, lo que sigue es que se casen con ellas. Y entonces es un terrible uso y costumbre que sucede en esas localidades. En zonas urbanas no es así, pero bueno, este fenómeno que se observa, reitero, pues tiene que ver de este entorno social y cómo se resuelve. Pero sí mucho la mención de que si una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con una menor de edad, es un asunto de delito que se persigue de oficio. Ana Julia, no sé si tú querías sumar al comentario. Nada. ¿No? Bien, pues ya nos estamos acercando al término de esta sesión y tenemos espacio para que cada una nos dé sus conclusiones y dónde las podemos encontrar en caso de que nuestra audiencia quiera contactarlas. Primero vamos con Mayra. Bueno, creo que tocamos un tema específico que es la pastilla de anticoncepción de emergencia, pero obviamente está relacionada con la vida sexual activa, con el inicio de vida sexual activa, con las relaciones sexuales que no están previstas, con el riesgo o una falla de un método. Y entonces es muy importante y parte de los derechos sexuales y reproductivos que se tienen que ejercer, que se viva la sexualidad y en este caso las relaciones sexuales de una manera consciente, informada. Tenemos que saber sobre los métodos anticonceptivos, tenemos que acudir con ginecólogo, ginecóloga, personal de salud, para que esto sea placentero y libre de riesgos y sin coerción y sin medidas de presión que nos digan es que con el condón no se siente igual. Hay muchas formas en que se tratan de zafar del uso del condón, o de la chica que dice, yo conozco mi cuerpo, yo sé qué días puedo tener relaciones sexuales sin quedar embarazada. Este es el método más eficaz para quedar embarazada precisamente, ¿no? Más en un adolescente. Entonces es muy importante para las mujeres adolescentes y para los hombres, es decir, el hecho que una mujer adolescente sea la que tome la PAE involucra que haya otra persona que es con la que tuvo la relación sexual. Entonces se tienen que conocer los cuerpos, los deseos, lo que les gusta, especialmente cómo prevenir el embarazo, pero también tener en la mente mucho lo que nos decía Julia. Una sola relación sexual sin protección
por supuesto hay un riesgo de embarazo, pero también hay un riesgo latente y muy importante de una posible infección de transmisión sexual. Entonces, por favor, acudan a los servicios amigables de la Secretaría de Salud, ya les dejamos el link. Aquí en la Ciudad de México tenemos 76 servicios amigables para adolescentes que son totalmente gratuitos. Finalmente, quiero comentarles que, como ustedes saben, ahorita por la contingencia, pues todos tenemos que estar en casa, pero en estos servicios amigables hay líneas telefónicas en donde, por ejemplo, se me rompió el condón, yo puedo hablar por teléfono y ahí me pueden hacer una cita para darme la PAE totalmente gratuita, sin que yo me exponga al riesgo de contagio de COVID por ir a una unidad de salud. Entonces es muy importante que sepan que aunque haya contingencia, se puede hacer una cita por teléfono, se puede acudir directamente. Si desafortunadamente hay un caso de violencia sexual, tienen que acudir a cualquier servicio de urgencias y por supuesto que ahí tienen que darle la anticoncepción de emergencia, un kit de vacunas, medicamentos antirretrovirales y una serie de intervenciones que son totalmente gratuitas y que se tienen que demandar. Y muy importante porque en muchos foros nos los han dicho, no es ningún obstáculo que sean menores de edad las mujeres adolescentes o los hombres para que puedan acudir por estos servicios. Es muy, muy importante. Muchas gracias. Ana Julia, vamos. No, pues ya darle las gracias por este espacio. Yo solo quiero dejar, no sé, muy en claro que estamos viviendo unos momentos donde tanto mujeres como hombres nos fijamos más en las consecuencias o en las complicaciones que en la prevención. O sea, estamos viendo más marchas en contra del aborto y si esas marchas fueran por una mejor educación sexual, por un mejor uso de métodos anticonceptivos, otra cosa sería. Creo que hay que ser más responsables con nuestros cuerpos. Esto de la pandemia, pues obviamente nos está echando eso en cara, ser más responsables con lo que comemos, con lo que hacemos y bueno, en este caso, pues con las relaciones que tenemos, ¿no? No confiar, así sea el novio perfecto, la novia perfecta, no confiar ni en uno mismo, porque, les digo, suman riesgos y son riesgos que son innecesarios, ¿no? Y recordar que una vez que ya se inició vida sexual, la detección oportuna de cáncer cervicuterino tiene que ser anual, no importa la edad, así se inicia a los 12 años, se tiene que iniciar al año que sigue el Papá Nicolau y la colposcopía, y ya es otra cosa, ya no es una niña, ya no es una adolescente, ya no tiene que ir con el pediatra, ya tiene que ir con su ginecólogo. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, pues ahora damos el cierre a esta sesión. Le agradecemos mucho a la maestra Mayra y a la doctora Ana Julia por habernos acompañado. Siempre es un gusto colaborar con ustedes. Siempre nos traen muchas buenas intervenciones. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí y pues atender las preguntas de nosotros y del público. Agradecemos al equipo de comunicación social por haber apoyado en esta transmisión. Y en nombre de la doctora Mónica Burto, coordinadora del programa de prevención de embarazo en adolescentes, me despido agradeciéndoles mucho el haberse unido con nosotros en esta sesión del Sexfest Virtual 2020. Bueno, y también les recordamos que le den me gusta a la página de Facebook del programa de prevención de embarazo en adolescentes, Sin Condón Yo No, y a la página de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, síganos en Twitter como @InvestFacMed. Así les avisaremos sobre la siguiente transmisión. Muy bien, pues antes de irme y de despedirme, darle las gracias a Isa, a Karina, a la maestra Mayra y a la doctora Ana Julia. También quiero mandarle saludos a Damar Rocha, que nos ve desde Aguascalientes, y al grupo 652. Ahora sí, no se pierdan la siguiente transmisión del Sexfest Virtual 2020, que será el próximo jueves 22 de octubre, en punto de las 5 de la tarde, con un excelente tema y que a mí me encanta, el sexting. Una opción para este distanciamiento social. Pues ahí estaremos hablando un poco del sexting. Y también les recuerdo que mañana encontrarán en nuestras redes sociales un formulario para que puedan enviar sus preguntas con relación al sexting y ya nuestro experto se las estará respondiendo. Agradezco al equipo de producción y otra vez de nuevo al equipo del programa de prevención de embarazo en adolescentes
Mi nombre es Diego y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar, mucho placer responsable y salud. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.